Camino a la verdad. Anunciando el Evangelio de Cristo en estos últimos tiempos, impartiendo la sana doctrina en medio de la apostasía, rescatando a personas del alcoholismo, drogadicción y las pandillas, sanando los enfermos, restituyendo hogares, devolviendo la felicidad a miles de familias, a través del poder de la palabra de Dios, en la voz del reverendo Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad. Hemos leído un pasaje muy conocido dentro del pueblo de Dios. ¿Quién de todos los que son cristianos nunca han leído este pasaje? Todos lo hemos leído. Siempre se habla de esta mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio. Quiere decir que la encontraron infraganti. Quiere decir que la encontraron con el hombre que estaba pecando. Pero lo extraño, lo raro, es que trajeron a la mujer sola y no lo trajeron al hombre. Si los encontraron a los dos, tuvieron que haber llevado a los dos que estaban en el acto mismo del adulterio. Y según la ley, eran merecedores de muerte a piedrones. Llevaron a Jesús esta mujer. Le hemos encontrado en el acto mismo del adulterio. ¿Tú qué dices? Y Jesús dijo algo que hasta los ateos a veces sacan este pasaje. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Eso fue lo que dijo Jesús. El que esté libre de pecado, el que se sienta limpio de pecado, que tire la primera piedra. Si van a condenarla, bueno, ustedes tienen que también estar más limpios que ella, ¿no? Entonces, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y aquí hay algo que quiero que ustedes entiendan. ¿Qué sucedió cuando Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra? Luego Jesús se inclinó y escribía en tierra. Nadie sabe lo que escribía porque la Biblia no dice lo que escribía. Algunos dicen que escribía hipócritas, religiosos hipócritas. Algunos dicen eso, la Biblia no lo dice. Pero ellos escucharon lo que Jesús había dicho. Y vamos a ver el efecto. Dice el verso 9. San Juan 8:9 dice: pero ellos al oír esto, dice, acusados por su conciencia. Acusados por su conciencia. Salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Acusados por su conciencia. O sea, ellos pensaban, cada uno decía: yo cómo voy a tirar la piedra si yo no estoy limpio. Porque si ninguno tiró la piedra, es porque todos vieron que estaban sucios, que tenían pecado. Pero ¿cómo se dieron cuenta de esto? Porque dice que fueron acusados, señalados por su conciencia. Entonces,
¿Qué cosa es la conciencia? La gente le habla y dice, yo he escuchado la voz de mi conciencia. Se dicen muchas cosas con respecto a la conciencia. Pueden decir, algunos dicen, bueno, ¿qué cosa es la conciencia? La conciencia es una voz que habla en tu interior. Una voz que te habla por dentro. Una voz que te acusa, dice. Porque acá, donde hemos leído, dice, acusados por su conciencia. O sea, una voz que te puede acusar. Una voz que te acusa. Pero también es una voz que te dirige. Te puede dirigir, te puede exhortar. Una voz que te avisa. Una voz que también te hace sentir que lo que estás haciendo está bien, que estás haciendo lo correcto. O sea, te puede hacer sentir dos cosas, unas cosas buenas y otras no. En este caso, la voz que ellos oían era una voz que los acusaba y les decía, ¿tú cómo vas a tirar la piedra si tú también eres un pecador? Quizás entre ellos también habían algunos que estaban en adulterio. ¿Y cómo un adúltero puede tirarle piedra a otro adúltero? Bendito sea el Señor. Pero veamos cómo la Biblia habla más claro con respecto a esto que tiene que ver con la conciencia. Vamos al capítulo 2 del libro de Romanos. Romanos capítulo 2, versículo 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, los que han pecado sin ley, sin ley también perecerán, o sea, también morirán sin ley. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Unos son los que perecen sin ley y otros son los que conocen la ley. ¿Escuchan? Es una pregunta que siempre nos hacen. Vamos a seguir leyendo para que usted se dé cuenta. Dice, el verso 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, los que oyen y hacen, no solo los que oyen, porque muchos oyen y no hacen. Si usted viene acá y oye y escucha la voz de Dios que le habla, y usted se para y sigue igual, usted se va a ir para el infierno y usted lo sabe. Porque no, pero yo voy al culto. ¿Y de qué te vale venir al culto si oyes y no haces caso? No te da la gana, sigues igual. No cambias. ¿Ah? Entonces dice, porque no son los oidores de la ley y los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán juzgados. Serán justificados, perdón. Verso 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Qué quiere decir? Que los gentiles, la gente que no conoce a Dios, los inconversos, muchas veces los inconversos hacen cosas como que conocieran las cosas de Dios. Hay un montón de inconversos que no son adúlteros. Y ellos dicen, no, yo no cometo adulterio, no, yo soy fiel a mi mujer. Otros inconversos no mienten. Otros inconversos son inconversos y no fornican, no tienen sexo sin estar casados. Porque ellos dicen, no, yo no conozco.
Yo nunca he ido a la iglesia, a mí nunca me han hablado, pero yo no hago eso. Yo no practico eso. No hago esas cosas. Porque no me nace hacerlo, no quiero hacerlo. Hay mujeres inconversas que se casan vírgenes. Y son inconversas. Y nunca han conocido la Biblia, nunca les han leído la palabra. Pero ellas respetan, hermano, como que conocieran a Dios, pero no la conocen, no lo conocen. Y entonces el verso 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita ¿dónde? En sus corazones. O sea, los gentiles muestran que de verdad están haciendo lo que están haciendo porque hay una ley escrita dentro de ellos. En sus corazones está escrita, dice. Dando testimonio, ¿qué? ¿Qué es lo que da testimonio? Su conciencia, dice. ¿Y cómo le da testimonio su conciencia? Dice, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia los acusa cuando hacen algo malo, o la conciencia les defiende cuando algo bueno están haciendo. Mejor dicho, Dios ha escrito su ley en los corazones de todos los hombres. Por eso dice que Dios no hace acepción de personas. Aunque nadie les predique, aunque nadie les hable, Dios ha escrito su ley en los corazones. Y la gente sabe sin que nadie les predique. Un hombre sin que nadie les predique sabe que no debe traicionar a su mujer. Una mujer sabe que no debe dejarse manosear. Ella sabe, por eso que se siente mal. Porque su conciencia les dice, está mal lo que estás haciendo. Y si hacen un aborto, se sienten peor, aunque nadie les ha dicho. Algunos le dicen, no importa, hazlo nomás, eso es normal. Porque hay algunos lugares donde lo hacen como que fuera normal. Pero aunque lo hagan con la aprobación de la sociedad y de los reglamentos o las leyes establecidas dentro de algún gobierno, y ellos lo hacen, pero dentro de su conciencia se sienten mal. El hombre que golpea a su mujer se siente mal. Cualquiera que haga algo malo, dentro de él algo les dice, está mal. Lo que tú has hecho está mal. Y el verso 16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Dios juzgará los secretos de los hombres. Aquí cualquiera puede decir aleluya y gloria a Dios. Pero cuando tú estás solo, ¿qué haces? ¿Cómo te comportas? ¿Qué testimonio das? ¿Qué testimonio le das a otros hermanos? A otra hermana, a tu familia que son inconversos. ¿Qué piensan de ti? ¿Mientes? ¿Hablas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu familia, a tu esposo, hermano? Porque acá todos dicen aleluya, acá todos dicen gloria a Dios. Acá todos son aleluya, cristianos y con carita de mosquitas muertas. Pero cuando están solos, ¿qué? Entonces, se ha dicho que la conciencia es la voz de Dios dentro del hombre. Por eso que nadie va a poder justificarse jamás. Nadie va a poder decir, no, yo hice esto y yo no sabía. Dice, no, tú sí sabías. Porque yo te hablé, yo te dije, yo te volví a hablar, te volví a decir. ¿Qué cosa es la conciencia? La conciencia es como un juez que cada uno lleva adentro,
un juez en el interior, un juez que no entra en soborno, un juez que no lo convences con tus palabras, un juez que conoce todo claramente, un juez que aprueba lo que estás haciendo o desaprueba lo que haces. Bendito sea el Señor. La conciencia es como un compañero que llevas contigo. Como que llevaras otra persona dentro de ti. Como que tuvieras un testigo de la mañana a la noche. Un testigo que un día te va a acusar o te va a defender. Un testigo que te dice: yo te vi, lo que dijiste, lo que hablaste, cómo te comportaste, lo que hablabas a escondida allá, con ese hermano, con tu esposa, con tu esposo, lo que estaban hablando yo. Y no hay testigo más potente que la conciencia. Tu conciencia. En este momento, mientras yo estoy predicando, tu conciencia te está hablando. Tu conciencia te dice: a ti te está diciendo el Espíritu. De ti está hablando. Porque uno se siente, cuando Dios a uno le habla, uno se siente como que adentro hay una confirmación que Dios está hablando claramente, que Dios sabe a quién se lo está diciendo. Entonces, ¿qué cosa es la conciencia? Es un mensajero que está dentro de ti, que te conoce, que sabe a dónde vas, a qué hora te levantas, a qué hora te acuestas, qué haces, si lees la Biblia, no la lees. Si vienes al culto, ¿con qué corazón vienes? ¿Cómo has venido? Si has pecado antes de venir, si tienes pecados guardados. Eso lo dice la conciencia. Es un mensajero de parte de Dios que está ahí. Es la voz del Espíritu Santo que te redarguye. Es la voz del Espíritu que te habla claro, que te dice: no hagas esto. Y si lo hiciste, dice: arrepiéntete y no lo vuelvas a hacer. ¿Qué cosa es la conciencia? La conciencia es el intérprete que nos transmite, hermano, lo que Dios ha escrito en el corazón de cada uno. La conciencia te dice: no, momentito. No. Eso a mí me decían, hermano, muchas veces me han preguntado: pastor, y cuando murieron los incas, ¿dónde se fueron? ¿Al cielo o al infierno? Porque los incas eran incas, adoraban al sol, ellos no conocían la Biblia. Pero quiere que le diga algo: no hay acepción de personas para Dios. Desde que Dios puso el primer hombre en este planeta, Dios le puso también la conciencia. La conciencia. El que hace lo bueno, sabe que hace lo bueno. Y el que hace lo malo, sabe que hace lo malo. Aunque nadie le predique. La conciencia, hermano, es como un guachimán adentro. Un guachimán, criollamente hablando, un centinela que está dentro de ti, un centinela puesto por Dios, que va a juzgar, que juzga los motivos y la conducta dentro del hombre. ¿Está claro lo que estás escuchando? Esa es la conciencia. La conciencia no duerme, ni de día ni de noche, trabaja todo el día. Trabaja de día, trabaja de noche. A todos los hombres Dios le ha dado
Una conciencia que trabaja día y noche. Ahora es que entendemos cómo serán juzgados aquellos que no tenían Biblia, aquellos que no conocieron el Evangelio, y aquellos que sí conocían, cómo serán juzgados por lo que recibieron. Pues dice, acuérdate lo que has recibido, dice. La doctrina, la palabra. Tú sabes, tú podrás irte al mundo y caminar en el mundo, pero tú ya tienes la palabra. Y Dios lo sabe y tu conciencia también. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo es que van a ser juzgados los que no tienen Biblia, los que nunca les predicaron, los que nunca les hablaron? ¿Cómo? Por la ley de Dios escrita en el corazón de los hombres, que los acusa o los va a defender. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿la conciencia qué es? Es esa voz interna que nos redarguye cuando hacemos lo malo. Usted no me va a decir que no sabe cuando hace lo malo. Sí sabe, ¿sabes por qué? Porque tu conciencia te dice. Cuando viene uno tarde al culto, la conciencia le está llegando tarde. Aunque te escondas, tú sabes cómo te comportas en el trabajo, el testimonio que das. La conciencia te dice, está bien, está mal. ¿Cómo haces en el lugar donde estudias, cuando te vas de viaje, cuando no vienes al culto? ¿Qué te dice tu conciencia cuando hay culto y te quedas en tu casa? Te dice, ¿qué haces aquí si tú sabes que hay culto? ¿Ah? Llega la vigilia y tú te vas y tu conciencia te dice, tú te has podido quedar. Tú no te sacrificas, te dice tu conciencia. Hay algo que te dice, levántate, ora. Y te está hablando, hay son como pensamientos continuos que te vienen para hacer lo bueno. Pero a veces uno se resiste a eso. Alábalo si puedes. La conciencia, hermano, no solamente nos señala, nos acusa cuando hacemos lo malo, también nos hace sentir paz cuando hacemos las cosas buenas. Nos hace sentir que hemos hecho lo correcto. Cuando hemos hecho lo que teníamos que hacer, uno dice, yo tengo paz en mi alma por lo que hice, por lo que he dado, por lo que cumplí con lo que prometí. Es la conciencia la que te habla. Alábalo si puedes. Yo le decía a un joven que me decía que él no creía en Dios. Le digo, oye, dime, vamos a pensar que Dios no existe, le digo. Si Dios no existiera ya, vamos a pensar que Dios no existe. Entonces, ¿por qué el hijo respeta al padre? ¿Por qué el papá ama a los hijos? ¿Por qué no los bota como que fueran perros? ¿Por qué? ¿Por qué el papá ama a la mamá? Hablo de un matrimonio normal, ¿no? El esposo con la esposa con el esposo. ¿Por qué? A ver, explíqueme usted. ¿De dónde es que viene la moral? ¿Dónde nace la moral en un hombre? ¿A qué edad conociste el Evangelio? Algunos lo han conocido a los 70, a los 80, a los 20, a los 30. Pero ¿cómo vivías antes? Tú hacías cosas buenas y también cosas malas. Pero habían cosas buenas que tú sabías que las hacías porque te las enseñaron. ¿Y de dónde sacaron eso de hacer cosas buenas? Hermano, todas las épocas, el hombre siempre ha querido hacer lo bueno y se ha establecido como una regla, como un reglamento, un mandamiento establecido. ¿Se acuerdan en el tiempo de los incas? ¿Se acuerdan que había Amazúa, Amaqueya, Amayuya? No seas qué, no seas mentiroso, no seas ladrón y no seas ocioso.
Entonces, ¿de dónde los incas sacaron eso, hermano? ¿Quién les enseñó a los incas que no había que ser mentiroso, que no había que ser ocioso, que no había que ser ladrón? ¿Quién enseñó? ¿Quién les enseñó eso? Dice, la voz de la conciencia adentro de ellos. Alabaos el nombre de Jesús. La arqueología, hermano, a través de la historia ha ido descubriendo que en todas las culturas se ha cultivado la moral de una manera o de otra. Ha habido inscripciones, prescripciones ahí, escritos, jeroglíficos, que mostraban que estaban en completo desacuerdo con el asesinato, con el incesto, con las violaciones de niños, con la inmoralidad sexual. Y ellos no tenían Biblia. Ellos, hermano, a través de la arqueología se ha comprobado que los padres tenían obligaciones para con los hijos y los hijos para con los padres también. Oye, hermano, y lo maravilloso, que no había iglesias, no habían pastores, no habían campañas, no habían emisoras de radio, no había canales de televisión. Y entonces la pregunta es, ¿quién les enseñó a ellos qué cosa era lo bueno y qué cosa era malo? ¿De dónde sacaron eso? De adentro, de la voz de la conciencia. Y la voz de la conciencia es la voz del Espíritu, del Espíritu Santo, que ha ido redarguyendo, convenciendo, enseñando. El apóstol Pablo dice que Dios escribió en el corazón de los hombres el conocimiento de su ley, el bien que debemos de hacer y el mal que debemos de evitar. No decía Pablo, lo bueno que quiero, eso es lo que no hago, dice. Y es verdad, a veces todos estamos pensando, yo quiero orar más, quiero ayunar más, pero no lo hago. Pero sin embargo eso está ahí. ¿Cuántos de ustedes va a llegar el día del bautizo, de reconocer miembros de la iglesia y no han venido a la doctrina? Y pueden venir y no vienen. Y están mal. Porque Dios no va a hacer con ustedes lo que quiere hacer si ustedes no se meten con Dios. Usted tiene que meterse con Dios. Usted tiene que sacrificarse, de no dejar de venir al culto, de sacar tiempo estando sola en su casa para leer la Biblia, para orar. Aunque nadie lo vea, cada uno tiene que hacer un esfuerzo de cultivar su vida espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu Santo Espíritu. Mira las manos que se levantan. Mira cada vida, Señor, cada hombre y cada mujer que escuchó esta palabra por radio, por televisión, y al oír esta palabra se han arrepentido de corazón. Extiende tu mano, glorifícate, toca, limpia, devuelve el gozo de la salvación, saca al diablo, saca a los demonios, los espíritus malos. Todo aquel que hizo lo malo y se arrepiente, todo aquel que lo reconoce ahora, en el nombre de Jesús.